Ok. Ya. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión vía Facebook Live, en esta actividad conjunta entre el Teatro de la Universidad Católica y la Fundación Teatro 1000, para poder lanzar justo hoy, el Día Nacional del Teatro, hoy lunes 11 de mayo, un ciclo de podcast que se llama Que siga la función, una iniciativa muy interesante desarrollada por el Teatro de la Universidad Católica, en la cual vamos a conocer un poco de historias desconocidas, detalles sabrosos, anécdotas que fueron parte un poco del desarrollo y el origen del teatro chileno en la primera mitad del siglo XX, cuando se fue generando, se fue germinando un poco una cierta idea de una identidad propia, nacional, dentro del teatro. Y para ello conversaremos con el director artístico del Teatro de la Universidad Católica, Andrés Kalapsky, que además es autor de los guiones de este ciclo de podcast y impulsor de un poco del proyecto. Así que Andrés, que ya está conectado, lo pueden ver. Muchas gracias por esta instancia, para poder conversar un poco y poder lanzar este ciclo, en la cual el primer capítulo ya está disponible en estos momentos en la página web teatruc.cl. El primer capítulo, que se llama Está buena la fiesta, está disponible. Los próximos van a ir sumándose en las próximas semanas, y además en las próximas también semanas va a estar en la web de la radio Beethoven, también va a estar disponible. Así que están todos invitados a esta conversación para poder comentar un poco este interesante proyecto. Andrés, hola, ¿qué tal? Gracias por el tiempo. Y bueno, cuéntame primero cómo surge esta iniciativa tan original de hacer podcast sobre la historia del teatro chileno, y además un poco cuál fue el objetivo que tuviste o con tu equipo se programaron para poder desarrollar este proyecto. Sí, yo hace tiempo sostengo que hay chistes que a lo mejor no son divertidos, pero son importantes. Uno de esos chistes importantes es el chiste de los fenicios, que es un chiste que ha guiado mi vida, básicamente. Entonces, estos son los fenicios, porque yo hago podcast desde antes. Y Claro. yo estudié historia, soy doctor en historia, investigué este tiempo. Entonces, en estos momentos en que no podemos hacer funciones en el teatro, que no podemos sentarnos juntos a ver una obra de teatro como nos gustaría, volvimos a los fenicios, a las cosas que ya teníamos un poco avanzadas, que sabíamos hacer. Entonces teníamos la posibilidad de, porque yo pensaba que más o menos sabía cómo, teníamos además un equipo de gente que está comandado por Braulio Martínez, que es un súper actor y director, además de un gran actor de voz y un muy importante locutor. Si ustedes prenden la radio, probablemente está Braulio hablando, en cualquier momento, en cualquier radio. Entonces, con ese equipo, con las capacidades que ya teníamos, más la posibilidad de que, como la Universidad Católica relanzó la radio Beethoven, teníamos la posibilidad de dialogar más directamente con ellos. Entonces la idea es que ahora partimos en el sitio web del teatro, pero después van a estar al aire en una versión más corta, los podcasts también como microprograma. Perfecto. Tú me dices que, bueno, Braulio Martínez es uno de los también de las voces que aparecen, pero también hay un equipo de gente, ya sea en voces, ya sea en la parte musical, por ejemplo, que son gente que trabaja habitualmente en teatro. Este es un trabajo de gente del teatro presentado en una plataforma nueva también. Eso es bien interesante, ¿no? Sí, este es un trabajo de gente con doble militancia, porque, por ejemplo, el Marcelo Martínez, que es el compositor de la música, evidentemente él ha trabajado muchísimo en teatro, tiene mucha sabiduría respecto del teatro, pero también ha hecho música para otros formatos. Elvira López, además de ser una estrella del pop, es una estrella del teatro y claro. sabe montones de su trabajo con la voz. Por ejemplo, además tiene una carrera paralela con las Pink Milk, está la Gabriela Aguilera también, está la Antofa Aguilera, no que haya sido requisito llamarse Aguilera para estar en el podcast, pero en el fondo son personas con mucho carrete en el teatro, pero también con el conocimiento específico de cómo, por ejemplo, de cómo grabarse para sonar bien. Claro. Claro, hay un aspecto técnico que no es menor, que evidentemente tiene que haber una expertise también para sonar bien en este formato, no es solamente algo aleatorio, ¿no? Claro, y aprovechamos la capacidad instalada.
Sí, po. Y aprovechamos la capacidad instalada también porque nosotros tenemos sonidistas en el teatro que nos ayudan a que lo que hacemos se entienda. Claro, claro. Andrés, bueno, y este periodo entre 1900 y 1950 es un periodo muy especial porque efectivamente es el periodo en el cual se empieza a crear una identidad nacional. Los talentos locales empiezan a tomar un poco el control de lo que es la producción, la dirección, ¿no es cierto?, y la actuación, porque antes las compañías eran extranjeras, había argentinos, españoles, pero es un momento en que se empieza a crear una identidad. ¿Esa fue una de las razones por la cual tú pensaste que era el momento histórico importante para poder empezar a narrar estas historias por podcast? Sí, porque se crea identidad y la identidad tiene esta cosa doble, ¿no? Que es muy peligrosa, porque también uno empieza a fijarla, y esta era una época de teatro profundamente nacionalista, y el nacionalismo es una cosa a la que hay que tenerle mucho miedo. Entonces, Claro. efectivamente, era un momento de desarrollo de una identidad nacional y desarrollo de un nacionalismo, y al mismo tiempo, esta es la época sobre la que se construye y contra la que se rebelan los teatros universitarios de los que nosotros somos herederos. Exacto. Entonces, esta en el fondo es un intento como de rehabilitar al tío abuelo que la familia negó, ¿sí? Ese tío Claro. abuelo cacho, porque todos tenemos algún pariente un poco cacho, mayor, que es muy entretenido, pero que la familia mira con un poco de distancia. Entonces, este es un intento de volver a mirarlo y de comprenderlo de otra manera, porque los teatros universitarios, por una parte admiran a esta gente y por otra parte reaccionaron con terror y con odio, como hay que reaccionar para crear cosas. Para crear hay que estar lleno de terror y de odio. Claro, digamos que a nivel como muy general, lo que de cierta manera los teatros universitarios generaron a partir del año 41, en que se crea el teatro de la Universidad de Chile, y luego el 43 de la Católica, el teatro de ensayo, es que le dieron una categoría mucho más de autor quizás al trabajo. Anterior era muy popular, o sea, el periodo que tú investigaste es un teatro popular, masivo, quizás no tan autoral, o quizás sí, pero la historiografía lo fue dejando un poco, como dices tú, como el tío abuelo, lo fue dejando como en el rincón. Quizás fue minimizado en su momento este teatro, ¿no? El teatro de Alejandro Flores, de Carlos Cariola, ¿no es cierto? Fue como relegado un poco como un teatro con poco que decir, quizás. Pero quizás esta también es una mirada que con la perspectiva que da un siglo, uno se da cuenta que había visión, había, digamos, una capacidad autoral, y que quizás es momento también de verlo en esa perspectiva, ¿no? Sí, pues había montones de cosas que decir, pero efectivamente era un teatro que estaba, quiero decir, en Chile por igual se estrenaron obras de inspiración socialista muy fuerte, teatro anarquista muy importante, teatro político de distintos tipos. Hay una obra que fue muy famosa a fines de los años 20, en 1930 en realidad, fue muy famosa en Chile, que se llamaba Topase, y la revista de sátira política está basada en una obra que se llama igual, y es una obra sobre políticos que hacen boletas falsas, ideológicamente falsas. Entonces, era una época en que el teatro estaba muy al tanto de lo que pasaba. Lo que pasa sí es que era un teatro que estaba muy tensionado entre, por una parte, tener esta vocación masiva y por tratar de conseguir el respeto de la élite. Y claro, finalmente los teatros universitarios también estuvieron tensionados así. Y a veces consiguieron todo. La Pérgola de las Flores es una de esas pocas veces en que se consiguió todo: el respeto de la élite y la masividad. La Negra Esther es otro momento raro de la historia del teatro chileno en que se consigue al mismo tiempo la masividad y el respeto de la élite. Pero esta es una época en que estaba llena de grandes maestros y de artistas que formaron cosas que todavía pensamos y otras cosas que perdimos, pero que a lo mejor podemos recuperar. Ahora, entre estos grandes maestros que tú hablas, hay gente que ha sido bastante revalorizada. O sea, el caso de Antonio Acevedo Hernández y sus obras de teatro social, que fue el impulsor un poco en Chile, bueno, Chañarcillo, por ejemplo, pero también está Germán Luco Cruchaga, el de La vida de Pablaza, ¿no? Una obra que hace pocos años una adaptación. O sea, estamos hablando de gente que efectivamente generó un teatro, como decís tú, con una masa crítica, una mirada crítica que fue muy interesante, y se adelantó también a ciertos temas. Pero por otro lado, como también bien explicas, tiene una vertiente popular importante. Cuéntanos un poco cuáles son esas manifestaciones populares que
que rodeaban un poco al ejercicio mismo del teatro, porque había muchas giras, hacían muchísimas giras también, la reacción del público, ¿cómo era? Sí, esta es una época en que los actores viven bastante en gira. Hay actores y actrices que no tienen una residencia, a pesar de que su campamento base, digamos, es Santiago, no tiene una residencia fija porque no vale la pena, no solo porque no pueden permitírselo, tampoco tiene sentido para ellos, y viven constantemente en gira. Si uno analiza las fechas de la gira, son giras que duran un par de años intermitentemente, yendo en vapores y en ferrocarriles que habían sido impulsados por el Estado, porque era un Estado preocupado por conectar el territorio. Y entonces en esta gira, una de las cosas que se hacía es que se compartía con la gente. Está en el capítulo que lanzamos hoy, que parte el trabajo de un actor es ir a carretear con el público, porque es un espacio donde uno se entera de lo que el público verdaderamente opinó. Es un espacio en el que se crean afectos para la gira del próximo año. Es un espacio también en el que uno puede recompensar a los aficionados teatrales, que son una base de fans muy importante, pero también son surtidores de los siguientes talentos. Porque esta es una época en que las estrellas van a ver a los aficionados y cada tanto los reclutan, que eso es súper interesante y que es algo que ya no tenemos como sistema teatral. Y es una época también en que ser actor es muy arriesgado. Hay ejemplos, por ejemplo, hay historias de actores actores fracasados o en su época lo consideraron fracasados, que se suicidaron en las butacas durante la función de unos colegas. Y uno ve ahí no solo la desesperación y el horror, sino también el odio, ¿no? El intento de joderle la función a los colegas. ¿Sí? No me voy a morir sin antes tener un minuto de fama que además te va a robar escena. Y que por ejemplo, está en la historia muy famosa de Armando Mock, que era un súper dramaturgo y que era muy veleidoso y que en algún momento le lanzó un repollo al autor de otra obra. Y yo no sé si ustedes han estado en medio de un lanzamiento de repollos, yo sí. Y los repollos pues, son verduras muy peligrosas. De verdad, esto no viene tanto al caso, pero por Ramón Grifero, alguna vez estuve lanzando y recibiendo repollos, y los repollos son contundentes, son armas importantes. Entonces, esta es una época en que el público manifiesta muy abiertamente su parecer respecto de las obras, incluso poniendo en riesgo la integridad física de los comediantes. Y eso tú lo atribuyes a esa vertiente de un teatro que era mucho más popular, en la cual evidentemente que la pasión del espectador también se podía canalizar de esa manera. ¿Es un poco esa idea? O como tú lo dices, que tiene que ver con que había una interacción muy profunda entre los actores y el público que se podía generar un nivel de confianza tal que podía llegar a ese punto. ¿Dónde está? ¿Tiene que ver con lo popular efectivamente o no? Tiene algo que ver con lo popular, pero también tiene que ver con cómo entendemos qué es ser un espectador, porque hay que pensar que no ha pasado en este momento tanto tiempo desde que Wagner decía apagarle las luces al público y que el público se tiene que quedar más bien callado. Y piensa que este es justo el momento en que en Chile empieza a volverse el cine muy, muy popular, pero eso pasa durante esta época, y la radio llega y con el tiempo se vuelve muy popular. Pero la radio y el cine tienen casi por definición que los que estamos mediados tecnológicamente, los que estamos escuchando en nuestra casa, por ejemplo, no podemos incidir directamente en lo que está pasando. ¿Sí? En el cine, cuando uno está en la butaca, uno le puede gritar al jovencito de la película, no entres ahí, no entres ahí, pero no podemos impedir que entre. Mientras que en el teatro sabemos que nos está escuchando. Entonces, esta es una época de transición en que el público está aprendiendo que en realidad lo que pasa en escena no le corresponde intervenirlo. Pero el teatro todavía sí le corresponde intervenirlo. Entonces es una época súper interesante porque el público se está amoldando a formas nuevas. Claro. También es una época en la cual estos autores, estos directores y actores tenían un estatus que era muy particular, algunos de ellos, que eran verdaderos rockstars, o sea, gente que tenía un nivel de popularidad impresionante, como Alejandro Flores, como Frontaura, que también fue un actor muy importante en Argentina. O sea, estamos hablando que no solamente eran actores o directores populares, sino que eran gente que cruzaba también culturalmente un espacio y eran muy seguidos, o sea, eran verdaderas figuras públicas, ¿no? Sí. Y este es un espacio que es bien interesante porque por una parte las mujeres se están abriendo mucho más la posibilidad de participar del mundo laboral fuera del hogar, pero al mismo tiempo se les resiste
y estamos en una sociedad increíblemente machista como la chilena. Entonces, la mayoría de los nombres ultra famosos son hombres, que son los que tienen el control financiero de las cosas también. Pero lo que es interesante también es que esta es una época en que estos actores, que son a la vez súper populares, pero al mismo tiempo están junto con los intelectuales y escriben en los diarios y se cartean con la Gabriela Mistral, carretean con Vicente Huidobro. Armando Mock, por ejemplo, que también fue diplomático, que fue un dramaturgo súper importante. Él fue Fue cónsul, el único si no me dramaturgo equivoco. chileno realmente famoso afuera. Fue cónsul y se carteaba con la otra cónsul, Gabriela Mistral, porque ¿cómo no nos vamos a cartear? Entonces, hay un trabajo súper interesante del teatro, de estar conectado también con la élite política y empezar a influir, cosa que después iba a aumentar con los teatros universitarios. Por ejemplo, Alejandro Flores invitaba, tenía una postura política medio rara, pero invitaba, por ejemplo, a Alessandri a las funciones. Y la mitad de los actores estaban en contra, la otra mitad estaba a favor. Había una cosa súper interesante de estar en conexión con los intelectuales y con los políticos de la época. Claro. Y cuando aparecen los teatros universitarios ya en la década del 40, en tu opinión, ¿qué es lo que va ocurriendo con este teatro de vertiente más popular? De alguna manera se va a ir eclipsando, porque Alejandro Flores siguió hasta los 50 haciendo su trabajo. Pero en general, a nivel de tendencia, ¿crees que se generó como una especie de competencia entre ambas formas de ver el teatro? Por un tiempo, los teatros universitarios fueron un teatro más bien elitario, un teatro más bien intelectual chiquitito, digamos, como de nicho, ¿sí? De un nicho más chico, que es algo súper importante también. No hay que despreciarlo porque haya sido un teatro de nicho. Las cosas de nicho son súper importantes. Los monitos del monte, por ejemplo, son animales de nicho muy reducidos y no por eso los vamos a andar despreciando. Pero eso duró alrededor del final de la década del 40. Porque al final de la década del 40, los teatros universitarios empezaron a tener éxitos de público, cosa que a los teatros profesionales ya no les parecía tan simpático. Porque al principio los apoyaron Claro. como apoyaban a todos los aficionados. Eran unos aficionados, no pensaban que les iban a quitar la pega. Y a fines de los años 40, los teatros universitarios ya son suficientemente poderosos como para poder atreverse. El Teatro de la Católica hizo un gesto increíble ahí y llama a Ana González, que es la mejor actriz de todo, de siempre. Córrete para allá, Sara Bernard. Y Ana González, que es una diva de la radio, del cine y del teatro, entra a actuar al Teatro de la Católica. Entonces el Teatro de la Católica de repente está actuando de verdad con los profesionales. Y probablemente el gran punto en donde uno puede ver la transformación en 1960 con el estreno de La Pérgola de las Flores, en que los teatros universitarios, también el Teatro de la Católica, los teatros universitarios se comen el teatro profesional anterior, ¿sí? Y crean las obras más masivas y se vuelven los teatros hegemónicos. Claro. Ese momento en que tú hablas un poco del recelo del teatro anterior al universitario, tiene un poco que ver también con el estatus de profesionalización que implicó también generaciones que empezaron a salir de las escuelas, ¿no? Porque los otros actores y directores eran tipos que se hicieron en el camino, o sea, se hicieron en la vida, ¿no? Ese choque tenía un poco que ver también con lo que eran los profesionales versus los amateurs con experiencia. Es raro, porque en realidad los profesionales eran los otros. Claro. O sea, los académicos quizás, claro. Los amateurs eran los universitarios. Sí. La primera generación, a mí la Bélgica Castro me retaba porque una vez me preguntó si Rodolfo Bravo había estudiado teatro y yo le dije que sí. Me dijo, pero no me digas así. Sí. Me dijo, yo no estudié teatro. Y le dije, pero eso es trampa, Bélgica. Cuando usted estudió no había dónde estudiar teatro. No me haga trampa. Claro. Me dijo, bueno, también es cierto. Entonces, en realidad, los profesionales eran los que no habían estudiado en la universidad. Y esa profesionalización de los universitarios se demoró un rato. Y hoy día puede ver en el cine de los años 40, hay todavía ejemplos de actores de las dos generaciones, y yo te diría más bien que los actores que trabajaban con Lucho Córdoba daban más bien guaraca. Ese fue un proceso lento, llegar a que estas personas con un talento enorme como Bélgica Castro llegaran a ser realmente profesionales del teatro. Entonces, entre medio lo que cambió fue el sentido de lo profesional. Y lo profesional
se volvió lo institucional. Entonces las universidades nos volvimos como los guanacos tutelares del poema de Neruda. Las universidades somos los guanacos tutelares de las profesiones. Claro. Andrés, estos podcasts tienen un enfoque quizás no tan historiográfico, me dio la impresión, sino que más bien son en formato de una crónica, ¿no? Una crónica quizás periodística incluso. Fue un poco el objetivo que tú tuviste al momento de construir la narrativa de este ciclo, fue no entrar como a la cosa historiográfica más objetiva de datos, sino que más bien la interpretación, pero al mismo tiempo generar una narración. ¿Fue una idea de crónica más bien? Sí, es que voy a tratar de no dar demasiado la lata, pero por otra parte yo soy un investigador del teatro, entonces mi trabajo es dar la lata. Lo que pasa es que cuando uno dice que la historia es objetiva, no se refiere a que la historia tenga que ser fome. A lo que se refiere es que uno tiene que tener los datos a la vista. Pero tener los datos a la vista significa ser consciente de que los datos están siempre incompletos y que no hay más remedio que conjeturar. Lo que pasa es que uno puede conjeturar responsablemente o irresponsablemente. Uno puede conjeturar tirando a la conspiración, o uno puede conjeturar sabiendo, oye, no, mira, que sabéis que es verdad que esta autoridad estaba escondiendo datos, ¿sí? Entonces, lo que está en los podcasts es un intento de hacer una historiografía fundada en las experiencias corporales de las personas. Porque a veces uno hace una historiografía que está basada como en los discursos de la gente, solamente, como Claro. en lo que la gente dijo, y más encima en lo que la gente dijo en unas publicaciones, en Chile, en el Mercurio. Pero uno también puede ir a hacer una historiografía que trate de inferir lo que a la gente le pasaba en el cuerpo. Porque, por ponerte un ejemplo, cuando uno usa un vestuario, yo me imagino que estos días de cuarentena esto puede ser fácilmente comprensible. Cuando uno usa una polera, por ejemplo, que uno ha usado muchos días, y esa polera se acomoda a tu cuerpo, pero además tiene un olor particular. Cuando uno lo usa durante años, los actores sudan mucho, porque hacen un trabajo físico muy intenso, además de un trabajo emocional muy intenso, y eso cambia el olor del sudor. Entonces, por ejemplo, si tú te pones una chaqueta con la que has sudado durante 20 años con el mismo personaje, eso tiene un olor particular, y ese olor particular condiciona la manera en la que vas a actuar. Eso, por ejemplo, lo que estamos tratando de explicar. Entonces, claro, se trata de no ser fome, porque ¿para qué? Porque para aburrirme prefiero sufrir, como decía Charly García. Pero, Claro. Pero además de no ser fome, se trata de tratar de conectar lo que sabemos con lo que no sabemos a través de la imaginación. Por eso puede que parezca más crónica. Claro, sí, perfecto. Mira, Andrés, nos llega una pregunta, curiosamente, respecto a un poco lo que hablamos recién, el rol de la mujer, pero en el teatro chileno en los años, en este periodo que estamos hablando, los años 20, quizás previo al surgimiento de Ana González. ¿Existían actrices destacadas? Entiendo que hubo algunas, pero ¿cuál es el rol que cumplía un poco en el panorama general que se estaba haciendo en el teatro chileno? Existieron muchas actrices muy destacadas, Elena Puelma, por ejemplo, pero en general no accedían a tener ellas una compañía, y en general estas son compañías organizadas alrededor de familias, muchas veces alrededor de una pareja que están casados, por ejemplo, Olvido Leguía con Lucho Córdoba. Y lo que pasa en esta época también es que si uno mira el contenido de las obras, hay una cosa muy ambivalente del teatro respecto de la posición de las mujeres en la sociedad. Porque por una parte hay caracteres femeninos en las obras muy fuertes, por ejemplo La viuda Paulaza, súper interesante, pero igual que pasa en La viuda Paulaza, siempre están castigadas por meterse en los asuntos de los hombres, ¿sí? De la viuda dicen, es más hombre que Naiden, pero por ser más hombre que Naiden, por andar tratando de administrar un fondo, mira cómo termina. Hay una obra también que se llama Mi mujer es muy hombre, en su lado flaco también, que es una obra de René Hurtado. Hay también un personaje que se la critica porque es muy hombre. Entonces, estas mujeres que están tratando de controlar el mundo de los negocios, eso se castiga. Y se castiga también, por ejemplo, en una obra preciosa que se llama Casimiro Vico, primer actor, en que hay una mujer que involuntariamente se convierte en una diva del teatro, y eso
frustra mucho a su marido. Su marido no puede soportar el éxito de su mujer. No como ahora, que todos soportamos súper bien el éxito de nuestras parejas mujeres. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el tema del periodismo y la crítica en esos años? ¿Era capaz de generar un poco un estado de tensión respecto a esto que tú planteabas? Un poco que el rol el rol femenino estaba bien vinculado en ciertos momentos, pero a nivel de teatro, pero no quizás a nivel de la producción, ¿no? De los métodos de producción. ¿Lo ponía a la vista un poco estas discusiones o no? No, la crítica, es que toda la crítica siempre tiene espacios que no logra ver. Entonces, claro, ahora nosotros nos encontramos macanudos porque vemos eso del pasado y nos sale más fácil eso que preguntarnos qué es lo que no vemos de los espectáculos contemporáneos. La crítica sí pasaba algo súper interesante, que es que no había la hipótesis de una separación entre roles. Entonces, Natanael Yáñez, por ejemplo, que es un crítico súper importante y bastante desgraciado, Natanael Yáñez era dramaturgo también. Y a nadie eso le parecía raro. Daniel de la Vega, que era un cronista súper importante, también al rato fungía de dramaturgo y era amigo de todo el mundo, y se odiaban y se peleaban. Y entonces la idea que tenemos nosotros de que hay que hacer una serie de compartimentos para impedir estas transgresiones éticas era distinta en esta época. En esta época lo que les parecía importante era que todo el mundo supiera, ¿sí? Yo soy este dramaturgo, yo estrené esto y hago esta crítica. Claro. Entonces la crítica estaba más bien, sí, muy preocupada de... la crítica siempre estaba muy preocupada de la trayectoria de la gente, que es bien interesante. Había mucho seguimiento de actores y de actrices. Entonces decían, la diferencia del año pasado, en esta temporada está siendo mejor esto o peor esto. Y había algo ahí bien interesante, como un acompañamiento crítico. Cuéntame, Andrés, respecto un poco, ¿cuáles son los pasos a seguir con otros proyectos? Ahí la idea es que este ciclo de podcast que siga la función tendrá una segunda parte, se va a investigar otros periodos históricos también. ¿Cuál es tu plan respecto a lo que podría venir en el futuro? Nosotros estamos trabajando por ahora en dos cosas, en encontrar la manera de poder hacer una continuación de esto, y también en otros proyectos de otros podcasts con otras contrapartes, pero que no puedo contar mucho porque se nos mufan y se derrumban antes de haberlo podido construir. Entonces, estamos tratando de darle continuidad. Lo que pasa es que esto es difícil, no solo por la pandemia, pero bien importantemente por la pandemia, porque los podcasts que son un formato que a mí me gusta mucho, que me interesa mucho, y que uso mucho. Claro. ¿Sí? Como yo soy muy auditor de podcast, pero sé que los podcasts son difíciles de sostener cuando no hay un sistema de financiamiento, porque en una sociedad como la nuestra, cuando las cosas no tienen sistemas de financiamiento, alguien igual las está pagando. Entonces nosotros no podemos, yo no puedo llamar a los actores por más que se estén cuidando, estén encerrados, estén aburridos en la casa. Yo no puedo pedirles que trabajen gratis. Entonces tenemos que encontrar sistemas de financiamiento. Claro. Efectivamente, si hablamos de la cultura, sabemos quién es el que sostiene la actividad en sus hombros en un gran porcentaje. Y hoy día justamente es algo que lo podemos ver con mucho más dramatismo, si se quiere. Y a propósito del podcast como formato, y que tú además, como dices, eres auditor de podcast y has hecho varios, ¿tú qué posibilidades le ves al formato dentro de lo que puede ser una idea, una concepción del lenguaje teatral? ¿Tú crees que hay una manera de poder quizás acercarse más al radioteatro, que es pariente, ¿no? Como una especie de nieto? ¿Tú crees que hay un camino, hay una beta que se puede explorar teatralmente a partir del podcast? Sí, yo creo que hay betas, pero creo que es importante arrancar en vez de arrancar para atrás. Porque esos son... Cuando uno puede elegir, uno no siempre puede elegir cómo arranca, pero cuando puede elegir cómo arranca, debería arrancar para adelante. Entonces, en estos momentos es importante tratar de no recuperar, por ejemplo, el ecosistema de radioteatros que hubo en Chile, que fue muy fértil y fue muy interesante, porque no vivimos en ese mundo. Entonces, tratar de recuperarlo, a mi juicio, sería un error,
porque como no vivimos en ese mundo, lo que haríamos sería una cosa que nos quedaría un poquito desfasada. Entonces es mejor tratar de experimentar y equivocarnos y hacer cosas, algunas bien malas, que no funcionen, hasta que encontremos nuevas formas de usar estas nuevas plataformas de audio para hacer cosas distintas. Nosotros aquí estamos experimentando un poquito con el documental radial para ver cómo aproximarnos de otra manera. Podríamos haber partido haciendo obras completas como radioteatro, pero quisimos ir por otra parte, para probar. Claro. Y a propósito un poco para terminar esta conversación, de la vida en aislamiento que estamos llevando ya un buen tiempo, han surgido en las últimas semanas iniciativas de teatro, algunos le llaman teatro Zoom, teatro virtual, que han aprovechado un poco esta virtualidad para poder mantenerse un poco en actividad. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que hay posibilidades de que ciertos lenguajes teatrales puedan ser adaptados de manera más permanente, más allá de la contingencia que estamos, a un formato que tenga que ver con la virtualidad? Hay situaciones ahí bien complejas, porque efectivamente la proximidad y el tiempo no está. O sea, hay maneras distintas de entender el tiempo y la proximidad física, por ejemplo, o la instancia de ir a una sala. Pero ¿tú crees que se puede amoldar? ¿Tú crees que esta contingencia puede generar algún tipo de camino expresivo? Yo aquí me tengo que dividir, porque por una parte yo soy de la Católica, entonces soy conservador así como por default. Entonces si alguien me suelta, como en el campo, yo lo primero que hago es ponerme conservador. Pero también me puedo detener y me puedo vigilar. Y puedo pensar que efectivamente estamos en un periodo en que, por supuesto, hay mucho sufrimiento, hay mucha angustia, pero también hay algunas posibilidades, estamos obligados a ejercer la creatividad. Entonces, obviamente que nosotros preferiríamos estar en la sala, encontrándonos con gente, porque hay un espíritu gregario que es bien importante en la gente de teatro. A la gente de teatro le gusta juntarse, y eso no lo podemos hacer y eso es un sufrimiento. Pero, por supuesto que esto va a llevar a la investigación artística de distintos soportes y plataformas, y eso va a generar forzosamente otras opciones artísticas, otras posibilidades artísticas. Yo todavía no sé cómo van a ser. Probablemente estos primeros intentos de teatro a través de Zoom, de teleteatro, qué sé yo, sean después una especie de prehistoria. Como ahora nadie trata de reeditar la velada del dadaísmo, porque serían un poco ridículas. Pero le reconocemos el trabajo de pioneros, de ir abriendo camino. Entonces, yo por una parte, claro, no siempre cuando me conecto a algunas de las cosas que se están haciendo por Zoom, no siempre las disfruto plenamente como si fuera una obra terminada, pero siempre me emociono porque veo el trabajo machete en mano de pioneros que están abriendo posibilidades y que me permiten pensar, copiar y, si tengo un poco de suerte, mejorar para adelante. Claro, claro que sí. Interesante porque creo que hay mucha energía, quizás se está intentando canalizar un poco qué es lo que se hace. También hay una esfera económica o industrial que también es importante. O sea, no se puede parar la máquina, hay que buscar generar de qué manera también estas instancias tienen la rentabilidad o la retribución necesaria, porque, como tú bien sabes, estamos viendo la comunidad teatral está viendo un momento dramático, quizás de una orfandad de parte de las autoridades que es bien terrible. Entonces, como que hay también hay que empujar a la máquina desde el punto de vista también económico, ¿no? Sí, es bien importante igual acordarse porque decimos la máquina no se puede parar, y la máquina se puede parar, de hecho está parada. Y eso está bien, porque no vamos a andar arriesgando la vida de la gente. Pero es importante acordarse que cuando uno piensa que uno dice, bueno, pero Tito Noguera habrá podido ahorrar un poco, pero no todo el mundo del teatro es, por poner un ejemplo injusto cualquiera, el Tito. Sino que ahí hay un ecosistema que está alrededor de las salas de teatro, que hay muchas con un cierre inminente porque no tienen ingresos, están los técnicos, están los diseñadores, están los músicos, hay un montón de gente que vive del teatro y que por ahora no está pudiendo trabajar. Y claro, como
son cosas que uno tiene vinculadas con el placer, que es bueno, porque en general uno no va al teatro por obligación, sino que uno va al teatro porque le gusta. Entonces a uno le cuesta ponerse en el switch de, pero para esta gente esto es su trabajo. No es solo que lo pasen bien, ellos comen de esto. Entonces, ¿cómo hacemos en este momento para encontrar formas de apoyar a una comunidad que, igual que muchas otras comunidades, por supuesto, Claro. está en riesgo porque no tenemos un Estado fuerte preparado para amparar al pueblo cuando las actividades normales se interrumpen? Claro, un Estado quizás no fuerte, como dices tú, quizás también un Estado que no ha demostrado tampoco un gran interés justamente por generar ayudas efectivas o por lo menos inmediatas. En ese sentido también es una situación bien que tiene que ver también con ciertas voluntades, quizás que no han sido las que uno podría esperar. Y esa es otra es un estado razón de para haber espera. vuelto a esta época. Sí, esta época, porque también me interesaba este tiempo de 1900 a 1950, porque es un tiempo de enorme precariedad y de enorme sufrimiento, por lo tanto, y hay un capítulo del podcast dedicado a la pobreza y la miseria de los actores. Pero también es un tiempo en que esa precariedad se enfrentó con creatividad y con entusiasmo. Entonces me interesaba rescatar esas dos cosas. A ver si podía contagiársenos algo del entusiasmo durante una precariedad. Perfecto. Andrés, ¿te parece si resumimos un poco las coordenadas generales del ciclo? A partir de hoy está el capítulo número 1 del ciclo que siga la función, que se llama Está buena la fiesta, ¿no? ¿Y qué es lo que viene más adelante? Mira, tenemos capítulos sobre apuntadores, tenemos capítulos sobre vestuario, tenemos capítulos que incluyen mucho vino, tenemos capítulos que incluyen repollo también, tenemos capítulos que incluyen pobreza, tenemos capítulos que incluyen, vamos a hablar mucho de las giras, que eran súper importantes, vamos a hablar de la relación entre hombres y mujeres, hay violencia intrafamiliar, hay todas cosas muy intensas. Entonces tenemos un ciclo de varios capítulos que vamos a ir subiendo a la página del teatro y pronto vamos a estar en versiones más breves al aire por Radio Beethoven. Perfecto. Y entonces, la invitación es que la gente a partir de hoy ya pueda disfrutar el primer capítulo, sí, que se llama Está buena la fiesta, en la página web del Teatro de la Universidad Católica, teatrouc.cl, sí, y posteriormente en Radio Beethoven. Andrés, te quiero agradecer esta conversación, estuvo muy entretenida, se nos pasó volando la hora. Y bueno, queremos agradecerles también a la Fundación Teatro 1000 por proveer esta plataforma en vivo, y también porque es interesante cómo se generan también las asociaciones, las colaboraciones en estos tiempos en que efectivamente hay que generar instancias colectivas. Entonces fue una buena experiencia de asociación entre la Fundación Teatro 1000 y el Teatro Universidad Católica. Así que te doy las gracias y deseamos toda la suerte en este proyecto, que es un éxito y que vengan muchos más ciclos de podcast. Eso trataremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, nos vemos. Chao. Y gracias a todos quienes se conectaron en esta transmisión de Facebook Live. Nos vemos. Chao. Sí, gracias.